Bueno, el tema que nos ha venido ocupando es evitando interrumpir la comunión del Espíritu Santo. Evitando interrumpir la comunión del Espíritu Santo. Hemos demostrado a la luz de la palabra de Dios que la comunión no es con Dios, sino de Dios con nosotros. Que no es iniciativa nuestra buscar a Dios, sino que Dios nos ha buscado a nosotros. Que Él nos creó, nacimos en pecado, perdidos, pero Él nos ha buscado con su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador. Nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha reconciliado con Él, con el propósito aquí en la tierra de vivir en nosotros, de morar en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Esa comunión tan grande de parte de Dios tenemos que apreciarla, valorarla y cuidarla. Por eso el tema que estamos desarrollando es evitando interrumpir la comunión del Espíritu Santo. En la marcha de este estudio hemos observado que lo que nos separa, lo que rompe, lo que corta, lo que impide, lo que interrumpe la comunión de Él con nosotros es el pecado. El pecado original lo hemos definido y hemos dicho que ya somos libres de Él, quienes ya hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor. Pero que lamentablemente el vicio del pecado está en nosotros, del viejo hombre, que aun cuando ya Él murió y fue crucificado, el vicio del pecado todavía se manifiesta en nuestras vidas, y que hay esperanza para quienes realmente queremos agradar a Dios, reconociendo nuestro pecado a tiempo, arrepintiéndonos y reconciliándonos con el Señor. Hemos aprendido que Dios creó al ser humano sin pecado y que le instruyó precisamente para que el hombre no se apartara de Él, pero lamentablemente así sucedió. La desobediencia sigue siendo, no solo en Adán y Eva, sino la constante en todos los seres humanos. Cuando cantábamos esta canción, la anterior, yo analizaba que la canción es un poquito egoísta, en el sentido de que venimos a Dios para que Él por su amor haga todo por nosotros. Ya Dios todo lo ha hecho por nosotros. Lo que necesitamos es obedecer lo que Él ha mandado hacer, porque en la obediencia nos vamos a mantener en esa comunión con el Señor. Hemos estudiado acerca de la amargura de las consecuencias del pecado, no solo en Adán y Eva, sino en toda la raza humana. Hemos estado analizando cada una de esas consecuencias que son funestas, que muchas de ellas todavía hacen parte de la vida de algunos creyentes, lamentablemente. En conclusión, hemos dicho y hemos demostrado que el pecado, cualquiera que sea, no hay pecados grandes y pecados pequeños, el pecado siempre es contra Dios. Cualquier tipo de pecado rompe la comunión de Dios con nosotros. Y hoy quiero que hablemos acerca de un tema que está incluido en este tema general, porque nosotros no somos solo individuos, nosotros somos un cuerpo. Formamos el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y así como Dios desea de mí individualmente que yo lo siga, que yo lo ame, que yo lo obedezca, que yo me mantenga en la comunión y el amor de Él para conmigo, de la misma manera, Él quiere que nosotros nos amemos como cuerpo, un cuerpo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Así que el subtema de hoy es: el pecado rompe también la comunión con los demás. El pecado también rompe la comunión con los demás miembros de la iglesia. Y quiero que nos dediquemos un rato a pensar en esto. ¿Cómo es que el pecado también rompe la comunión
de unos con otros, cuando la palabra de Dios nos muestra que debemos estar en comunión, que la comunión de Dios con nosotros debe afectarnos horizontalmente en la comunión de unos con otros. Y la comunión de Dios va directamente relacionada con el cuerpo, con nosotros. Hay quienes opinan que no les importa la situación que vivan otros ni la relación que tengan con otros, porque lo que les interesa a ellos es supuestamente estar bien con Dios y lo demás no les interesa. Pero eso es falso, eso es antibíblico, eso es satánico, eso no viene de Dios, teoría humana. Si no estoy bien con mis hermanos, no voy a estar bien con Dios. Y la iglesia ha descuidado demasiado su relación de unos con otros. Así que espero que lo que vamos a estudiar hoy nos sirva. Vamos a ver la primera cita bíblica que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 9 al 11. Voy a usar la Biblia de las Américas. ¿Ya están listos? Espero que todos participen, porque oyendo y viendo es mucho mejor. Dice así el texto. Primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. No está hablando de los no convertidos. Está hablando esta palabra a los convertidos, a los creyentes, a los hijos de Dios, a ti y a mí. Y quiero que analicemos un poco. El que dice que está en la luz, el que dice que está en Dios, que anda bien, que todo marcha bien con Dios, pero aborrece a su hermano, la sentencia bíblica dice que está en tinieblas. No es el concepto religioso de ningún pastor, de ningún teólogo, de ninguna persona. Es la sentencia bíblica de la palabra de Dios que asegura que está aún en tinieblas. ¿Está claro eso, amados? El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Así que la garantía es que debemos amarnos los unos a los otros. No es solo reclamar amor, sino dar amor, amarnos, porque el amor es una evidencia de que estamos en Dios, que estamos en Cristo, que somos guiados por el Espíritu, que seguimos su palabra y no hay tropiezo en esa persona. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, no discierne, no tiene conocimiento espiritual, no vive conforme al Espíritu, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Vamos a hablar un poquito de lo que significa aborrecer. De acuerdo con varios diccionarios bíblicos que he averiguado, aborrecer es sentir un gran rechazo o antipatía hacia una persona. Rechazar. No está hablando de odiar, está hablando de aborrecer, de sentir apatía por la persona, de sentir rechazo por la persona, de sentir aversión por alguien, asco muchas veces, repugnancia y rechazo. Hablando del rechazo, en términos social, el rechazo se refiere a las circunstancias
en la que un individuo es excluido de forma deliberada por el resto de la sociedad o de la familia o de los amigos, y esa persona experimenta el rechazo que le hacen los demás. Así que rechazar, no valorar, no tener en cuenta, no aceptar como hermano, no recibirle como miembro de su cuerpo, es una manera de aborrecer al hermano. El que menosprecia a su hermano, el que no toma en cuenta a su hermano, el que no valora a su hermano en la fe como hijo de Dios, como templo del Espíritu Santo, como persona que merece ser respetada y valorada, de no hablar contra esa persona, de no levantar chismes contra esa persona, de no calumniar, de no murmurar contra esa persona, eso muestra que cuando tal cosa se hace, se está rechazando, se está aborreciendo, no se está amando al hermano. Y el que anda en eso, el que anda en chismes, el que anda en mentiras, el que anda en murmuraciones contra el hermano, está en tinieblas. Sus ojos están ciegos espiritualmente. ¿Cómo les parece? Este término general significa eso, pero también este mismo término en griego se aplica de otra manera. Así que hay dos maneras de aplicarlo, como ya lo he explicado, y para entender, para buscar que realmente no haya controversia con lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 14:26. Pueden buscar Lucas 14:26. Dice ese texto: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando tú encuentras en español el mismo término, aborrecer, en Primera de Juan, donde se está diciendo que aborrecer es andar en tinieblas, y ahora encuentras en Lucas capítulo 14:26 que Jesús dice que debes aborrecer a padre, madre, no puede significar lo mismo. ¿Qué significado tiene aquí en este texto? Esto se explica desde el punto de vista del verbo griego. El verbo griego es miseo, y miseo tiene la siguiente significado. Quiere decir amar menos, amar menos. Esto podría entonces decirnos lo siguiente. Vamos a usar el mismo término, aborrecer, en término griego, según el significado del verbo miseo, de la manera siguiente: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta ahora cómo vemos un segundo significado de la misma palabra aborrecer? Aquí, cuando Jesús dice aborrecer, quiere decir que debe amarlo menos. Si alguien viene y no me ama más a mí que a papá, a mamá, si le da primero la prioridad, en primer lugar, a papá, a mamá, al esposo, antes que a mí, eso es lo que Jesús está diciendo. Y en ese sentido es la otra forma, la otra acepción de la palabra aborrecer. ¿Les quedó claro? ¿Quedó claro? Pero este verbo de Primera de Juan no es el mismo. Así que Primera de Juan está hablando, lo que ya les expliqué, de no aborrecer, de no rechazar a los hermanos, que hay que amarlos. Es más, dice la Escritura que hay que amar a los hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros. Veamos en este mismo orden de idea otro texto bíblico que se encuentra en Primera de Juan 3, 9 al 11. Primera de Juan 3, 9 al 11. Qué bueno que lo
escudriñemos para que no tengamos malos entendidos. Dice así en 1 Juan 3, 9 al 11: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Vieron eso? Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Expliquemos un poquito primero eso de practicar el pecado. ¿Qué quiere decir practicar el pecado? ¿Que no podemos pecar? Lamentablemente sí pecamos. Pero aquí está hablando de practicar. ¿Y qué es practicar? Déjenme explicarles más o menos algo que nos puede ayudar en este sentido. No quiere decir que no pecamos. Quiere decir practicar un pecado frecuentemente, reiteradamente, el mismo pecado, siempre, siempre, siempre. Es decir, es esclavo de ese pecado, no ha sido liberado. En ese aspecto no da evidencia de haber nacido de nuevo. En ese aspecto no da evidencia de ser una nueva criatura, tener un nuevo nacimiento y tener la presencia del Espíritu de Dios. Eso ocurre en la vida de creyentes. Así que yo los quiero invitar hoy de todo corazón a hacer una pequeña lista de esos pecados, no los ocasionales, no los que tú cometes por obvias razones de la naturaleza humana y del vicio del pecado, sino aquel pecado que te domina, que te gobierna. Tú eres esclavo de ese pecado si lo practicas con frecuencia. Y el Hijo de Dios que practica ese pecado, mire lo que dice la sentencia bíblica, por favor, observen bien: ninguno que es nacido de Dios practica un mismo pecado. Puede ser la mentira, puede ser el robo, puede ser la calumnia, el chisme. Bueno, ¿quién lo sabe? Lo sé yo, lo sabes tú. Pero hay que ser libre. Por eso el próximo martes voy a comenzar una serie de estudios por 2 sesiones más o menos, acerca de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los invito a todos para que vengan, para que no sigamos siendo esclavos de ningún pecado. Y es urgente que tú lo hagas. Yo lo he hecho. Hay que reconocer ese pecado que nos domina, que nos gobierna, que le decimos a Dios una y otra vez: me arrepiento, pero menos tiempo demoro pidiendo perdón y arrepentimiento cuando ya estoy otra vez en lo mismo. Así que examina eso, porque el que practica el pecado no está dando evidencias de haber nacido de Dios, no está dando evidencia de que la simiente de Dios permanece en él, y no está dando testimonio que verdaderamente es un hombre o una mujer libre. Es lo que la Escritura nos dice y nosotros debemos tener en cuenta. Y quiero que vean en ese versículo, en estos versículos, lo que dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Aló? ¿Cuántos tienen libros que solicitaron prestados y por olvido voluntario o involuntario no lo devuelven? ¿Qué están haciendo allí? ¿Qué están haciendo? ¿Aló? ¿Qué están haciendo, por favor? Sí, está robando. Con el tiempo se queda con el libro. ¿Cuántos hacen préstamos pequeños
Los préstamos grandes casi siempre se los están recordando, pero el préstamo pequeño como que no lo recuerdan las personas que dieron el préstamo. Pero el que recibió el préstamo también incurre en lo mismo, se le olvida. ¿Y qué pasa con eso? ¿Eso es robar o no es robar? Y con frecuencia se hace. Entonces, por favor, examinemos nuestras vidas delante de Dios. Es para con Dios, porque el pecado que cometemos contra los hermanos rompe la comunión con ellos, ¿sí o no? Se produce el resentimiento, el dolor, la amargura, el rechazo y tantas otras cosas más que pueden suceder, que rompen esa relación. Y cuando se rompe esa relación con los hermanos, también se rompe con Dios. ¿Oyeron eso? Cuando se rompe mi relación con cualquier hermano en la fe, se rompe mi relación con Dios. ¿Cómo anda tu relación con los hermanos? No andemos como hijos del mundo, como hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. ¿Saben ustedes que la justicia no tiene parangón, no tiene comparación aquí en la tierra? La justicia verdadera, la justicia de Dios es única, es la justicia de Dios. Así como el amor de Dios no tiene comparación, igualmente la justicia de Dios. Pero vemos una característica, que la justicia de Dios se basa en la verdad. Así que cuando no estamos andando en la verdad, tampoco practicamos la justicia. Y es importante que tengamos en cuenta eso. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. No es un mensaje nuevo. Que nos amemos unos a otros. Vamos a seguir en 1 de Juan 3, 14 al 19. 1 de Juan 3, 14 al 19. Y les pido el favor de prestar atención a esta palabra. Porque la palabra es la palabra de Dios. No es para decir luego qué sermón tan bello y eso es verdad y quedarnos allí. Es que la palabra de Dios es para mí, es una directriz personal, íntima y también para el cuerpo. Dice en 1 de Juan 3, 14 al 19: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Cuál es la evidencia que demuestra que hemos pasado de la muerte, del infierno a la vida, al reino de Dios? ¿Cuál es la evidencia? Que amamos a los hermanos. Ahora, yo no estoy hablando de amar a un grupito, a mi rosquita, a mis allegados, a los que me aman, a los que me valoran, a los que son limitados. Aquí está hablando de amar a los hermanos, todos. Y por eso es bueno que cada uno de nosotros examinemos cómo está mi relación con cada uno de los hermanos de nuestra comunidad, que es la iglesia y que es el cuerpo de Jesucristo. Porque la palabra de Dios es seria, ¿no le parece? Y la palabra de Dios es verdadera, ¿cierto? Y la palabra de Dios va a ser el texto que Dios tendrá delante de Él cuando nos llame a juicio. Porque es necesario que cada hijo de Dios comparezca ante el tribunal de Cristo. Eso es una necesidad. Vamos a comparecer y vamos a ser juzgados de acuerdo con la palabra que Él nos ha dado, que hemos aprendido. Lo quiera creer usted o no lo quiera creer, sería mejor que lo crea. El que no ama permanece en muerte. Eso no lo estoy diciendo yo. ¿Dónde está declarado? En la palabra de Dios. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Pastor, esa palabra es verdadera, pero eso no es conmigo, ¿sabe? El que diga que no es con usted, que no es con él, que mire, que no caiga. Yo creo que deberíamos estar más bien abiertos a que Dios, por su Espíritu, nos redarguya a través de su palabra. Recuerden que hay rechazos silenciosos. Cuando tú ignoras a una persona, la estás rechazando en silencio. No tienes ningún problema con él, pero no te cae bien, te cae gordo y mejor es tenerlo a la distancia y ser indiferente con él. Esa es una manera de aborrecer al hermano. Y es una manera de pecar. Y es una manera de mostrar que no estamos viviendo por el Espíritu, sino en la carne. Continúa diciendo la palabra de Dios: en esto conocemos el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Puso su vida, se dio a sí mismo, se entregó por nosotros, ocupó nuestro lugar. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Cuando oímos que un hermano está enfermo, hacemos cualquier tipo de lamento, pero no nos identificamos con ese hermano, con esa hermana que está atravesando por un momento tan difícil. No lo llamamos, no lo visitamos, no estamos orando, no estamos intercediendo. Algunas veces yo tengo que decir, vamos a orar por alguien como si fuera su propio hijo o si fuera la persona que usted más ama. No tendría que decir eso. ¿Cierto o no? Díganme, ¿es cierto o no? Tenemos que identificarnos porque somos un solo cuerpo, miembros los unos de los otros. El mismo Espíritu Santo que está en mí, está en ti, está en cada hijo de Dios. La misma sangre que nos limpia de pecado es la única sangre que está en cada uno de nosotros, que nos limpió a cada uno de nosotros. Es el mismo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, una sola esperanza. Tenemos que vivir así. No podemos seguir viviendo como nos parece a nosotros, como yo creo, como yo juzgo, o como un predicador por allí dijo. No, es como dice la palabra de Dios. Tenemos que interesarnos en los demás. También nosotros debemos poner nuestras vidas, y nuestras vidas incluyen muchas cosas, nuestro tiempo, dinero, sacrificios en favor de quienes necesitan de nosotros. Por eso dice el siguiente texto: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Ve que el problema está interno, el que cierra su corazón, el que no se preocupa, el que no siente, el que no experimenta la necesidad del otro. En el Salmo 41 dice que el que piensa en el pobre, Dios lo bendice, Dios lo ayuda aún cuando esté en momentos de dificultades. Y en la iglesia hay muchos hermanos necesitados que ni siquiera sabemos qué está pasando con ellos. Y hay algunos atrevidos que cuando saben de alguien que está enfermo, que está pasando por un momento difícil, como conocen algo de su conducta, entonces dicen, ese es por el pecado. Él se lo merece, él lo buscó. Pero cuando nosotros pecamos, no decimos lo mismo. La iglesia de Jesucristo, viviendo en un mundo de tinieblas, con influencias en todo nuestro entorno, influencias negativas, aún en el hogar, porque allí llega toda información verdadera y falsa a través de la televisión, a través de la internet, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. En medio del mundo, la iglesia está siendo bombardeada. Cada creyente está recibiendo diariamente
información que se opone a la verdad. Y si tú y yo no decidimos mantenernos firmes en la comunión con Dios, obedeciendo su palabra, en este sentido de amarnos unos a otros, vamos a ser arrastrados por el mundo. Y eso rompe la comunión con Dios y con los hermanos. ¿Les quedó claro eso, amados? Hijos, no amemos de palabras ni de lengua. Mire, con frecuencia decimos, hermano, Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Deberíamos examinar eso. Suena bonito, pero ¿hasta dónde es cierto? No amemos de palabras, sino de hechos, con verdad, con demostración, porque eso es lo que nos identifica como hijos de Dios, que damos de evidencia de que el amor de Dios está en nosotros, y por eso damos lo que tenemos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si yo estoy disfrutando del amor de Dios, seguro que va a fluir el amor de Dios hacia los demás. Hijos, no amemos de palabras, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Obsérvenlo cómo finaliza. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Ven ustedes la doble relación que hay allí? En esto sabré yo que soy de la verdad y aseguro que estoy agradándolo a Él. Lo contrario demuestra que no soy de la verdad y no asegura cómo estoy viviendo con Él. Está demostrando que no estoy en la comunión de Él, que no estoy disfrutando de su presencia y de su amor. Me impacta el silencio que hay aquí ahora. Quiera Dios que sea porque estamos prestando mucha atención a esa palabra. Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Lo que estaba diciendo hace unos momentos, cuando estoy disfrutando la plenitud del amor de Dios, fluye el amor unos con otros. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No conoce de Dios, conoce a Dios, conoce su amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es palabra de Dios, ¿verdad que sí? Tiene la verdad. ¿Es cierto lo que dice eso? Es así. Voy a ser medido por esta palabra, voy a ser juzgado por esta palabra, pero no por miedo a ellos, sino por amor a Él es que debo obedecerla, porque agradarlo a Él es obedecerle. Seguimos en Primera de Juan 4, ahora los versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, oigan, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿La palabra es clara allí o no? A Dios nadie lo ha visto. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Veamos en el mismo capítulo los versículos 20 y 21. Versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso.
Si alguien dice, yo amo a Dios, y rechaza a su hermano, habla de su hermano, calumnia a su hermano, lo trata con injusticia, con murmuración, con mentiras, dice la Escritura, es un mentiroso a los ojos de Dios. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Cuando amamos a Dios y guardamos esa palabra, los mandamientos, eso es lo que se demuestra. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Creo que una de las razones por qué nosotros creemos que la palabra de Dios es difícil de vivir o imposible muchas veces, que es una carga, que es algo que no podemos hacer, es por nuestro egoísmo, por nuestro egocentrismo, por nuestro orgullo. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Cuando yo procuro agradar a Dios en mi carne, en mi fuerza, en mis capacidades, en mis limitaciones, en mis debilidades, jamás lo logro. Y entonces se convierte en una carga que no puedo llevar. Pero cuando yo me rindo en humildad al Señor como el barro para que sea formado como Él quiera, entonces la obra es fácil, la carga es ligera y fácil de llevar el yugo de Jesús. Es una decisión que he aprendido a tomar y diariamente tengo que hacerlo, porque no depende de una ocasión en cuando yo lo hago y ya. Mire, hermano mío, les cuento mi experiencia, es diario, todos los días tengo que presentarme al Señor como barro en sus manos, y el barro en las manos del alfarero no tiene opción para pedir lo que quiera, sino para someterse al alfarero para que él haga con el barro lo que él quiera. Yo quiero hacerles una invitación. Ya esta es la penúltima parte del estudio. La última parte la tendremos en 15 días. Dios mediante, el 7 de septiembre estaré ya finalizando este estudio, porque el próximo domingo vamos a tener a nuestro hermano Eleazar Guevara aquí con nosotros. Así que por favor, yo les pido que no tengan en poco esta palabra. Es una palabra de Dios para mi vida y para tu vida. Colóquense de pies. Cierren sus ojos y reflexionen en lo que les voy a decir. Cierren sus ojos y reflexionen en lo que les voy a decir. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, demuestra que Dios es quien siempre ha tomado la iniciativa en favor del hombre. El hombre no busca a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Pero Dios te ha buscado a ti para guiarte, para guiarme. Yo les pido
que nos dejemos guiar por su Espíritu y por su palabra, obedeciendo su palabra. No es salir de aquí diciendo ya cumplí mi deber de ir a la iglesia, de adorar a Dios y todo ya termina allí. De aquí en adelante es deber de todos nosotros, de cada uno individualmente, examinarnos a la luz de esta palabra. ¿Cómo vamos a vivir de aquí en adelante? ¿Qué voy a hacer con esta indicación, con esta directriz, con esta palabra que Dios me ha dado hoy? Padre, te doy gracias, porque como tú siempre tomas la iniciativa, hoy nos has demostrado una vez más que has tomado la iniciativa de hablarnos como tus hijos. Padre, es cierto que tu palabra dice que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y para que hagamos tu voluntad. Pero también es cierto que tu palabra dice que el que tiene mi palabra y la obedece, ese es el que me ama. La responsabilidad nuestra. Ayúdanos a cada uno, a mí y a mis hermanos, a asumir la responsabilidad que tenemos, de prestar atención a tu palabra, de vivir de conformidad con tu palabra, con la ayuda absoluta de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, oramos con acción de gracias, que nada ni nadie nos quite la palabra de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.